Las montañas guardaban bien sus secretos. Luke Carter había pasado años en estos bosques aprendiendo sus ritmos y silencios, pero esta noche algo era diferente. El bosque estaba demasiado silencioso. Su habitual sinfonía nocturna se silenció, como si el mundo contuviera la respiración. De pie en el desgastado porche de su cabaña, Luke examinó la línea de árboles. Su mirada aguda atravesó la luna. Sombras. La madera bajo sus botas era fresca y familiar. Lo anclaba de una manera que sus años como soldado rara vez lo habían hecho. La quietud se rompió con un sonido sobrenatural de un chillido que cortó el aire, agudo y extraño. Le arañó los nervios, reverberando en su pecho como el lejano trueno de la artillería. Su cabeza se giró hacia el horizonte justo a tiempo para ver un rayo de luz ardiendo en el cielo. No era una estrella fugaz. La trayectoria era demasiado precisa. El ardiente raso demasiado deliberado. Sus entrañas se retorcieron cuando la luz se desvaneció detrás de los árboles. El suelo tembló segundos después. Con la fuerza de un impacto, algo había caído duro y rápido, y no era natural. Luke se movió sin dudar. Años de entrenamiento. Una patada en su cuerpo respondió instintivamente agarrando su rifle y linterna bajó los escalones del porche. Sus botas crujieron en el camino de grava. Mientras se sumergía en el bosque, el peso del rifle le era familiar en sus manos, una reliquia de una vida que había intentado dejar atrás, pero aquí estaba deslizándose a través de la densa maleza como si estuviera de vuelta en una patrulla en algún desierto devastado por la guerra. El bosque cambió a medida que presionaba más el aire cabello. Se hizo más pesado, teñido de humo y un acre sabor metálico que picaba sus fosas nasales. Los árboles se inclinaron bajo un peso invisible, sus ramas temblando como en deferencia a algo poderoso. Las sombras parecían más espesas aquí, vivas. Con anticipación, la linterna de Luke cortó un haz estrecho a través de la penumbra, guiándolo más cerca de la fuente del choque. Cuando llegó al claro, se congeló. Los restos se extendían ante él como el cadáver de una bestia caída retorcido, y un mente era un barco. Pero diferente a todo lo que había visto, su superficie brillaba a la luz de la luna, un caleidoscopio de colores cambiantes que parecían latir con un ritmo interno. El metal parecía vivo, su elegante diseño estropeado por desgarros irregulares y brillantes fisuras azules. El humo se elevó en espirales que se curvaban en el dosel superior, y un leve zumbido vibró a través del aire. Bajo y persistente, Luke se acercó, su rifle en alto. Sus movimientos eran deliberados, todos los sentidos en alerta. Máxima. Escaneó los restos en busca de señales de vida o peligro. Luego lo escuchó, un leve sonido llevado por la brisa, un gemido suave y casi humano. Giró su linterna barriendo los restos hasta que aterrizó sobre ellos. Al principio no estaba seguro de lo que estaba viendo. La mujer yacía desplomada contra los restos irregulares de la nave, su cuerpo golpeado y ensangrentado. Su piel brillaba débilmente de un rico púrpura profundo que parecía atrapar y reflejar la luz de la luna. Sangre iridiscente resumaba de un corte en su sien, brillando suavemente mientras corría por su rostro. Su cabello, una cascada de lavanda plateada, enmarcaba sus delicados rasgos, pero su expresión era feroz a pesar de sus heridas en sus brazos. Acunó a una niña no mayor de 5 años con la misma piel violeta y ojos brillantes que lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. La respiración de Luke se entrecortó. Había esperado peligro, tal vez criaturas hostiles o armamento avanzado. Lo que encontró, en cambio, fue a una madre protegiendo a su hijo con sus últimas fuerzas. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe, fijos en él, ardían con desafío. Su cuerpo se tensó a pesar de su evidente dolor. Se movió ligeramente, posicionándose entre Luke y el niño. «Hola», dijo suavemente, bajando el cañón de su rifle. Su voz era tranquila pero firme, un tono que había usado innumerables veces para calmar situaciones tensas. «No estoy aquí para lastimarte». La mirada de la mujer se dirigió al arma y luego volvió a él. Sus labios se movieron formando palabras en un idioma completamente extraño pero extrañamente melódico. El sonido era hermoso incluso en su desesperación. Intentó incorporarse, pero su cuerpo la delató, hundiéndose contra los escombros. El niño gimió aferrándose a la ropa rasgada de su madre. Sus ojos muy abiertos se movían entre Luke y el bosque circundante como si esperara que algo o alguien emergiera. Desde las sombras, Luke se agachó dejando su rifle a un lado, pero manteniéndolo a su alcance. «Estás herido», dijo, su tono firme. «Déjame ayudar». Los ojos de la mujer, ojos entrecerrados, sospecha parpadeando en su rostro. Ella negó con la cabeza débilmente, su agarre apretándose alrededor del niño. No era solo desconfianza, era miedo. Luke había visto esa mirada antes en refugiados, en familias atrapadas en el fuego cruzado de guerras que no empezaron. Ella no tenía miedo por sí misma, tenía miedo por su hijo.
El pecho de Luke se apretó, se quitó la chaqueta sosteniéndola en un gesto de pasa hace frío, dijo su voz más suave ahora, toma esto por ella. La mujer dudó, y luego asintió casi imperceptiblemente. Luke se acercó colocando la chaqueta sobre sus hombros. De cerca pudo ver la extensión de sus heridas, su respiración era superficial, su piel pálida bajo su tono violeta se estaba quedando. Sin tiempo tenemos que movernos, dijo mirando hacia el bosque, este lugar no es seguro. La mujer parpadeó hacia el sur. Mirada aguda a pesar de su agotamiento, ella habló de nuevo, su voz baja y urgente, pero las palabras se perdieron en el hizo un gesto débil hacia la nave. Entonces, Luke frunció el ceño, intentando descifrar el significado de la pregunta. ¿Había algo o alguien más entre los restos? Un sonido proveniente del bosque lo llamó la atención. Era débil, casi imperceptible, pero suficiente para ponerlo nervioso. Algo se acercaba. Se volvió hacia la mujer. La urgencia ajustó su voz. Tenemos que irnos ya. Ella pareció entender con gran esfuerzo. Movió a la niña hacia él. La niña gimió, pero no se resistió cuando Luke la levantó en brazos. Era ligera, su pequeño cuerpo temblaba contra su pecho. La mujer intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron. Luke la atrapó antes de que cayera al suelo, sosteniéndola con su brazo libre. Los tres se movieron al unísono. Los pasos de Luke fueron rápidos pero cuidadosos. El bosque parecía estar vivo ahora. Las sombras se acercaban como atraídas por el choque. El zumbido del barco se debilitaba con cada paso, pero la sensación de peligro persistía, royendo los bordes de su mente mientras atravesaban la línea de árboles y la cabaña apareció a la vista. Los pensamientos de Luke corrían. ¿Quiénes eran? ¿Qué los había traído allí? Y quizás lo más urgente, ¿qué o quién había causado el hundimiento de su barco? Por ahora, las preguntas tendrían que esperar. Lo único que importaba era la supervivencia y mientras Luke los llevaba a la seguridad de su cabaña, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Las noches se volvieron más frías, su silencio ahora teñido de una tensión tácita mientras Luke Carter lidiaba con las realidades de compartir su cabaña solitaria con seres de otro mundo. El bosque más allá de sus muros parecía anormalmente quieto. Su sinfonía nocturna habitual fue reemplazada por un silencio inquieto. Los animales habían dispersado sus instintos en sintonía con la presencia antinatural. Cara y Laura trajeron consigo. Sin embargo, el espacio una vez familiar latía con vida que él no había anticipado ni comprendido completamente. Cara estaba sentada junto al fuego, su postura serena pero cansada. Su piel violeta brillaba débilmente en la luz parpadeante. Sus marcas, intrincados patrones geométricos grabados en su piel, parecían vivos, cambiando sutilmente como si respondía a sus emociones. Rara vez hablaba, pero sus ojos plateados tenían una profundidad de expresión que no requería palabras. Su hija Laura se inclinó hacia su lado agarrando un trozo de madera tallada que Luke le había dado esa mañana. La mirada luminosa de la niña revoloteaba por la cabaña, curiosa pero cautelosa, como si esperara el siguiente giro inesperado en su nueva vida. Luke estaba junto a la pequeña encimera de la cocina, raspando los restos de estofado en un tazón de hojalata. El raspado rítmico de la cuchara contra el metal llenó el espacio, un sonido mundano que lo anclaba en medio de la realidad surrealista de sus nuevos compañeros. Los miró por el rabillo del ojo. La vista aún discordante a pesar de los días que habían compartido su presencia, llenó la habitación de una manera que el silencio nunca podría transformar su retiro en un santuario reacio. Dejó el tazón. Luke se giró hacia Cara, sus movimientos medidos. Había aprendido rápidamente que las acciones repentinas la inquietaban. Tenía el porte de alguien que había perdido demasiado. Cada gesto enseñado con vigilancia contenida. Se agachó a su lado con cuidado de no entrometerse en su espacio. «Comer», dijo empujando el tazón hacia ella. Cara vaciló. Sus ojos se posaron en su mano antes de posarse en su rostro. Había desconfianza allí, pero también gratitud. Lentamente, tomó el tazón. Sus dedos largos y delgados rozaron de Edge. Sus movimientos fueron deliberados. El acto de aceptar la ofrenda, un claro mensaje de confianza tentativa. Laura, sin embargo, arrugó la nariz ante el guiso. Sus pequeñas manos agarraban con más fuerza su juguete de madera. Luke se rió suavemente. El sonido fue inesperado incluso para él mismo. No era un fan, ¿eh? Se giró hacia el niño. ¿Qué comes? Entonces Cara inclinó la cabeza mirándolo. Parecía entender la intención de la pregunta, pero luchó por articular una respuesta. En cambio, hizo un gesto hacia los símbolos que Luke había pintado en las tablas de madera esparcidas por la cabaña. Levantándose con gracia, se movió hacia una cerca de la puerta y trazó el signo de árbol. Su dedo lo rodeó y luego se golpeó los labios. «Vayas»,
Luke adivinó frutas. Cara sintió con un destello de alivio. Cruz en su rostro. La pequeña mano de Laura tiró de la manga de su madre. Sus grandes ojos se iluminaron con anticipación. Luke agarró su chaqueta. Está bien. Veamos qué podemos encontrar. El bosque estaba más frío que la noche anterior. La nave de Cara había caído al suelo cubierta de escarcha en delicados patrones que crujían suavemente bajo sus pies. Luke abrió el camino con su linterna proyectando largos rayos a través de los árboles. Cara siguió de cerca sus pasos, casi en silencio a pesar de sus heridas. Laura la siguió. Su fascinación por cada sonido en Sado era evidente. Se lanzó hacia un parche de musgo y luego se congeló mirando fijamente a un pequeño pájaro posado en una rama baja. El animal, sorprendentemente, no huyó, sino que ladeó la cabeza como si la estudiara a cambio. Luke hizo una pausa y miró hacia atrás. Ella es curiosa. Los labios de Cara se curvaron en la más leve sonrisa, una expresión tan fugaz que se sintió como un secreto compartido. Le hizo un gesto a Laura para que se quedara cerca. Su mano rozó suavemente la cabeza de la niña. La calidez protectora en el gesto golpeó a Luke de una manera que no había esperado. Le recordó algo enterrado hace mucho tiempo, un recuerdo que no podía comprender pero que sentía profundamente. Encontraron un parche de bayas de invierno después de una corta caminata. Sus bayas brillaban débilmente en la tenue luz de la luna. Cara las inspeccionó cuidadosamente. Sus dedos se movían con precisión practicada mientras recogía solo las más violadoras. Laura imitó las acciones de su madre con sus pequeñas manos. Reunió un puñado antes de presentárselo con orgullo a Luke. Él aceptó la ofrenda con exagerada gratitud, dibujando un hey de la niña que resonó suavemente. A través del bosque, de regreso a la cabaña, la atmósfera cambió. Las bayas parecieron vigorizar tanto a la madre como al niño. Sus estados de ánimo se aligeraron a compartir la escasa recompensa. Luke se sentó junto al fuego tallando un nuevo juguete para Laura, a que se había encariñado. El tranquilo ritmo del tallado, el raspado de la hoja contra la madera, un ritual conexión a tierra en medio del caos. Cara lo observó de cerca, su mirada pensativa. Finalmente, señaló su cuchillo e imitó el movimiento detallado. Levantó una ceja y le entregó la hoja con cautela. Probó su peso antes de comenzar a trabajar en un pequeño trozo de madera. Sus movimientos eran desconocidos pero fluidos. La forma que ella talló emergió lenta pero deliberadamente. Cuando terminó se la devolvió. Era un pájaro, sus alas extendidas como en pleno vuelo simple pero elegante capturó la esencia de la criatura con notable claridad. Luke le dio la vuelta en sus manos impresionado. «Tienes un don para esto». Cara inclinó la cabeza claramente sin entender sus palabras, pero el orgullo en su tono pareció alcanzarla. Asintió un sutil reconocimiento que decía más que las palabras. Mientras los días se extendían en semanas, emergió un ritmo frágil. La fuerza de Cara regresó, aunque permaneció cautelosa. Del mundo exterior, Laura, por otro lado, abrazó las pequeñas maravillas de la cabaña y el bosque con creciente entusiasmo. Luke se encontró adaptando su presencia, cambiando su existencia solitaria en algo que no se había dado cuenta que anhelaba, pero no todos los cambios eran bienvenidos. Incluso mientras Luke afilaba su hacha junto al fuego, Cara se congeló su mirada, se dirigió a la ventana. Sus marcas brillaron débilmente mientras un zumbido casi imperceptible llenaba la habitación. Luke siguió su línea de visión, pero solo vio el bosque oscurecido. «¿Qué es lo que?», preguntó en voz baja. Cara no respondió, pero Rose rápidamente jaló a Laura hacia sí. La niña gimió aferrándose a la pierna de su madre mientras el himno se hacía más fuerte, una resonancia que parecía vibrar a través del aire. Luke agarró su rifle. Su pulso se aceleró. El sonido no era natural. Tenía un matiz mecánico, un propósito deliberado que encendió sus instintos. Momentos después, un rayo de luz atravesó el bosque, barriendo los árboles con una precisión escalofriante. Luke maldijo en voz baja. Extinguiendo el fuego con una patada rápida de su bota, les indicó a Cara y Laura que lo siguieran a la habitación más pequeña en la parte trasera de la cabaña, su almacén improvisado convertido en santuario. La respiración de Cara era superficial. Susil, ojos plateados abiertos por el miedo. Laura se aferró a ella con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba. Luke se agachó junto a la puerta, rifle listo. Sus sentidos agudizaron. Lo que fuera que estuviera ahí fuera. No era amigable. El zumbido se hizo más fuerte. El rayo de luz pasó por encima de la puerta principal de la cabaña. El agarre de Luke en el rifle se tensó. Su mente recorrió todos los posibles resultados. Había pensado que el choque era el final de algo, pero comenzaba a parecer que solo había sido el comienzo. El fuego crepitaba suavemente en el hogar, proyectando sombras parpadeantes que danzaban por el modesto interior de la cabaña.
el sonido rítmico de la herramienta de tallado de Kara raspada contra un trozo de madera recuperada. Luke Carter, firme y decidido, la observaba desde su silla cerca de la ventana, sus dedos golpeando distraídamente el rifle que se balanceaba sobre su regazo. Se dijo a sí mismo que estaba vigilando, buscando señales del intruso acorazado que los había atacado días atrás, pero su atención a menudo se desviaba hacia el interior, hacia los dos seres que habían convertido su aislado refugio en algo irreconociblemente vivo. Kara estaba sentada a la mesa. Sus ojos plateados se enfocaron en el intrincado diseño que estaba grabando en la madera. El suave resplandor de su piel violeta parecía absorber la luz del abeto. Su marca se movía débilmente como si respondiera a sus pensamientos. La pieza en la que estaba trabajando parecía un pájaro, sus alas extendidas, pero el diseño era claramente alienígena, con curvas angulares y acentos geométricos que insinuaban una cultura muy alejada de la Tierra. A sus pies, Laura tarareaba en voz baja apilando bloques de madera en torres precarias. Sus pequeñas manos se movían con cuidadosa precisión. Su melodioso llenaba la cabina con un consuelo de otro mundo. La energía de la niña parecía ilimitada y, sin embargo, era cautelosa, siempre lanzando miradas rápidas hacia su madre o Luke como si buscara tranquilidad. Luke se encontró sonriendo levemente a pesar de la pesadez en su pecho. Cambió su peso. La silla gimió debajo de él. El sonido llamóla. Atención de Kara y ella levantó la vista. Su expresión se suavizó. No dijo nada más que la breve mirada de reconocimiento. Un destello de confianza fue suficiente para despertar algo en Luke que no había sentido en años. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó en voz baja pero transmitiendo por la habitación silenciosa. Kara inclinó la cabeza, considerando sus palabras. Aunque habían estado trabajando para superar la barrera del idioma, muchas de las frases de Luke aún la eludían en lugar de responder. Levantó la talla. Sus delgados dedos la giraron a la luz del abeto. Las alas del pájaro captaron el brillo. Su forma era delicada pero decidida. Luke asintió, impresionado. «No está mal. Estás mejorando en eso». Sus labios se curvaron levemente, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido. Pero Luke había aprendido a leer sus tranquilas expresiones. Colocó la talla sobre la mesa y luego hizo un gesto hacia el rifle sobre su regazo. Sus ojos plateados se entrecerraron ligeramente. Su mirada inquisitiva. «Lo mantengo cerca», dijo golpeando el cañón por si acaso. Kara no parecía tranquilizada. Se levantó lentamente, moviéndose con el cuidado deliberado de alguien que aún se recupera de una lesión, y se acercó a la ventana. Sus marcas brillaron, una L débil mientras miraba hacia el bosque, su postura tensa. Luke siguió su mirada. Pero solo vio lo familiar, el contorno de los árboles meciéndose suavemente con el viento. «No volverán esta noche», dijo, aunque su agarre en el rifle se tensó. «No tan pronto». Kara no respondió, pero la tensión en su cuerpo permaneció. Le había contado poco sobre la figura acorazada que los había atacado, solo que fue uno de los muchos cazadores enviados para rastrearla a ella y a Laura. Los detalles de por qué la perseguían seguían siendo frustrantemente confusos, aunque Luke sospechaba que estaba relacionado con la brillante pieza de tecnología alienígena que había escondido debajo de las tablas del suelo de la cabina. No había explicado su propósito, pero la forma en que la custodiaba le decía todo lo que necesitaba saber. Era peligrosa e importante. La torre de Laura se derrumbó con un estrépito, rompiendo el silencio. La niña dejó escapar un suave jadeo de sorpresa. Sus grandes y brillantes ojos se dirigieron a su madre. Kara se giró de inmediato. Su mirada severa se suavizó mientras se arrodillaba para consolar a su hija. Laura tomó la mano de su madre. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los delgados de Kara. Luke observó The Exchange. Algo se apretaba en su pecho. «Es más dura de lo que parece», dijo con voz suave. Kara lo miró con expresión ilegible. Levantó a Laura en sus brazos, acunando a la niña contra su pecho. Laura apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Su zumbido volvió más bajo ahora como una canción de cuna. Luke dejó el rifle a un lado y se inclinó hacia adelante apoyando los codos. De rodillas, «Necesitamos hablar de lo que pasó», dijo con tono serio. «Esa cosa que vino tras de ti no va a desaparecer así como así. Necesitamos un plan». Kara se sentó frente a él, abrazando a Laura. Sus ojos plateados se encontraron con los suyos, sus profundidades ilegibles. Hizo un gesto hacia la trampa que le había ayudado a construir a principios de semana. Luego, imitó el acto de colocarla. «Las trampas no los detendrán», dijo Luke negando con la cabeza. «No por mucho tiempo. Esa cosa estaba blindada. Rápido, necesitamos algo más fuerte. Una forma de verlos venir antes de que estén sobre nosotros». Kara frunció el ceño.
Su marca se movió sutilmente mientras consideraba sus palabras. Golpeó la mesa con los dedos y luego señaló el compartimento oculto debajo de las tablas del suelo donde yacía el dispositivo alienígena. Luke se puso rígido. «Esa cosa de ninguna manera», dijo con firmeza. «Ni siquiera sabe si todavía funciona y si funciona, podría traer a más de ellos aquí». La mirada de Kara se endureció y, por un momento, la tensión en la habitación aumentó. Pero entonces Laura movió su pequeña mano para alcanzar la mesa. La expresión de Kara se suavizó y asintió de mala gana, señalando su acuerdo en esperar a Luke. Exhaló aliviado. «Ya encontraremos una solución», dijo, «pero por ahora mantendremos las cosas en silencio perfil». Bajo el resto de la noche pasó en un extraño silencio. Kara volvió a su talla, sus movimientos más lentos y deliberados. Laura se durmió en los brazos de su madre, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración. Luke se sentó junto al fuego, su mente corriendo. Con planes y contingencias, el peso de la responsabilidad presionaba fuertemente sus hombros, pero no podía quitársela. Sensación de que ya no la llevaba. Solo más tarde esa noche, mientras el fuego ardía bajo, Luke se quedó de pie en el porche mirando hacia la oscuridad. El bosque estaba en silencio, pero no podía quitarse la sensación de ser observado. El ataque de los intrusos había sido una advertencia, un recordatorio de que su frágil paz era temporal detrás de. En la cabaña brillaba débilmente con la calidez del abeto luz dentro. Kara y Laura durmieron su presencia, un silencioso desafío contra los peligros que acechaban afuera. Luke se tensó, su agarre en el rifle, su mandíbula apretada. No sabía qué vendría, pero sabía una cosa con certeza. Lucharía para protegerlos. El bosque temblaba bajo un silencio inquietante, su sinfonía nocturna, sofocada por una presencia que no pertenecía. Luke Carter estaba de pie en el umbral de la cabaña, escaneando las sombras que se extendían bajo los imponentes pinos. El frío en el aire le picaba la piel, pero su enfoque permanecía inquebrantable. Algo andaba mal. Los habituales cantos de los búhos y el susurro de los pequeños animales se habían desvanecido, dejando una quietud opresiva. Se sentía vivo detrás de él. La cabaña estaba tenue. Su fuego se redujo a tenues brasas brillando en el hogar. Kara se sentó cerca de la ventana, sus agudos sentidos alienígenas en sintonía con el cambio en el aire. Su translúcida piel violeta parecía absorber la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la cabaña. Sus marcas geométricas brillaban débilmente como si reaccionaran a su tensión. Miró a Luke. Sus ojos delataban un miedo consciente. «Nos encontraron», susurró. Aunque sus palabras fueron dichas en su lengua materna, su significado era claro. Luke asintió, apretando su agarre en el rifle. Colgado sobre su pecho, «Quédate dentro», ordenó con voz firme y tranquila. «No salgas a menos que yo te llame». Kara dudó, su mirada fija en él, su reticencia era palpable, pero cedió haciéndole un gesto a Laura para que la siguiera hasta la esquina de la cabaña. La niña, pequeña y luminosa como una estrella, se aferraba al lado de su madre, sus ojos abiertos moviéndose entre Kara y Luke. No lloró, no habló, entendía demasiado bien la gravedad del momento. Luke salió, el frío filtrándose en su piel mientras inspeccionaba el claro. Sus botas crujieron contra la escarcha tierra cargada. Cada paso un sonido deliberado. En la noche, por lo demás tranquila, se agachó, su rifle listo, escaneando la línea de árboles. Sus instintos militares, afinados a través de años de combate, patearon en todos sus sentidos agudizados. Un leve zumbido rompió el silencio, una vibración canónica que envió un escalofrío por su columna vertebral. Desvió su mirada hacia el sonido, y allí entre los árboles un leve brillo captó la luz de la luna. Figuras encapuchadas se movían con precisión mortal, sus formas brevemente visibles, mientras su tecnología sigilosa vacilaba bajo el denso dosel del bosque. En el interior la cabina, Kara trabajaba con rapidez. Sus manos se movían con práctica de eficiencia mientras ensamblaba defensas improvisadas con las piezas de salvamento de su nave estrellada. Retorció cables fusionando núcleos de energía alienígena con las sencillas herramientas de Luke. Un conducto de plasma fragmentado se convirtió en una mina trampa y una célula de energía dañada se transformó en un dispositivo EMP rudimentario. Cada pulso de luz azul emitido por su trabajo se sentía como un salvavidas y un faro. Miró a Laura, que observaba a su madre en silencio, permanecer oculta. Kara dijo suavemente, rozando la cabeza de su hija con una mano. Laura asintió, agarrando el pequeño animal de madera que Luke había tallado para ella. Su presencia era un frágil consuelo en el caos. Kara salió con una elegante arma híbrida forjada con los restos de su nave. El dispositivo, parecido a un bastón, zumbó débilmente. Sus bordes brillaban con energía contenida. Se movió para pararse junto a Luke. Su presencia era silenciosa pero cargada de determinación. «Están aquí», Luke murmuró con los ojos fijos en las sombras. Kara asintió. No necesitaba verlas para sentir la presencia del cazador.
El aire mismo parecía latir con su malicia. El primer cazador reveló. En un estallido de movimiento, su camuflaje parpadeó, revelando una forma insectoide revestida con una armadura segmentada que brillaba como aceite bajo la luz de la luna. Se movió a velocidad humana, sus extremidades multiarticuladas cortando el aire, pero calculó mal al caer en una de las trampas de Kara. La mente de energía detonó con un crujido agudo, enviando una oleada de luz azul que recorrió su cuerpo. La criatura chilló, sus extremidades convulsionando mientras colapsaba al suelo. Luke no dudó. Levantó su rifle y disparó un tiro preciso que alcanzó al segundo cazador en el hombro. El alienígena se tambaleó. Su brazo armado chispeó, pero se recuperó rápidamente, emitiendo un gruñido gutural antes de que Luke pudiera disparar de nuevo. El tercer cazador cargó con su apéndice como una cuchilla cortando el aire. El impacto tiró a Luke al suelo. Su rifle se deslizó fuera de alcance. Rodó instintivamente, evitando el golpe descendente dirigido a su pecho. El cazador se cernía sobre él. Sus ojos brillaban con intenciones depredadoras. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, Kara intervino. Su bastón zumbó mientras lo blandía con calculada precisión, la energía infundida con HCL en la armadura del cazador. La criatura se tambaleó y Kara presionó su ventaja, sus movimientos fluidos e implacables. Bailó alrededor del cazador, sus golpes deliberados, cada uno empujándolo. Más atrás, Luke se puso de pie recuperando su cuchillo de su cinturón. El segundo cazador, herido pero no incapacitado, avanzó hacia Kira. Su arma disruptora brillaba con intenciones letales. Luke se abalanzó, hundiendo la hoja en la articulación expuesta a su costado. El cazador chilló. Su arma descargó inofensivamente en el suelo mientras colapsaba. Un sonido agudo cortó el aire. Un dron pequeño y rápido salió disparado de los árboles. Se fijó en la débil señal de energía que emanaba. De Laura dentro de la cabaña, los ojos de Kara se abrieron alarmados y se separó de la pelea corriendo hacia la cabaña. «Laura», gritó, su voz ronca por el miedo. Luke actuó por instinto. Giró, desabrochó el rifle del hombro y disparó. El tiro falló. Los movimientos erráticos del dron hacían imposible acertar. Soltó el rifle y agarró su cuchillo. Su brazo se movió hacia adelante con un movimiento experto. La hoja giró por el aire y golpeó al dron en el centro. Saltaron chispas al estrellarse contra el claro. Su núcleo de energía se esfumó. Kara llegó a la cabaña, abrió la puerta de golpe y encontró a Laura ilesa, pero temblando. Tomó a su hija en brazos, abrazándola con fuerza. «Está bien», susurró aunque su voz vaciló. «Se acabó, está fuera». Luke se quedó de pie en medio de los restos de la pelea. Su aliento era visible en el aire frío. 2 cazadores yacían muertos. Sus cuerpos estaban quietos y sin vida. El tercero se había retirado al bosque. Su sangre marcaba su escape. Miró a Kara cuando salió al porche. Laura se aferró a su costado. Sus ojos se encontraron y por un momento el peso de la batalla se cernió entre ellos. «Esto no ha terminado», Luke dijo con voz sombría. «Enviarán más». Kara asintió con la expresión. Decidida, «Entonces estaremos listos». En ese momento, en medio del silencio, del bosque reclamando su voz, un vínculo tácito se solidificó entre ellos. Ya no eran solo sobrevivientes, eran un equipo, una familia unida no por la sangre, sino por la feroz determinación de protegerse mutuamente contra. Lo que viniera después, la cabaña se erguía como un faro parpadeante en la profunda quietud del bosque, su cálida luz derramándose a través de las grietas y sus paredes de madera. En el interior el aire estaba vivo con el ritmo silencioso y crepitar del fuego, el leve zumbido de la tecnología alienígena con la que Kara jugueteaba y el suave zumbido melódico de Laura mientras apilaba bloques de madera frente al hogar. Estos sonidos se mezclaban en una armonía que llenaba el espacio una vez. Silencioso que Luke Carter había llamado su refugio, Luke se apoyó en la encimera de la cocina observando a Kara trabajar en la pequeña mesa. Sus manos se movían sordamente ensamblando un dispositivo híbrido de una combinación de materiales alienígenas rescatados y herramientas humanas que él había buscado para ella. Su piel violeta brillaba en la cálida luz, los patrones geométricos que grababan su cuerpo brillando débilmente como si respondieran a su enfoque. De vez en cuando inclinaba la cabeza. Sus ojos plateados entrecerraban la desconcentración y hacer un ajuste resultó en un leve zumbido o chispa de luz. Luke se cruzó de brazos, sonriendo levemente. «¿Qué es eso?» «Una especie de licuadora espacial». Kara levantó la vista. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Un escudo pequeño pero fuerte. Sus palabras, vacilantes, llevaban orgullo. La cadencia melódica de su voz suavizó los bordes afilados del acento alienígena. Luke levantó una ceja,
alejándose del mostrador para acercarse. Escudo, ha estado planeando para la próxima vez. Esos cazadores llaman a la puerta. Cara asintió con la cabeza. Su expresión era seria. Siempre estaba planeando, nunca estaba lista. Su respuesta impactó a Luke, recordándole cómo su vida había sido moldeada por la supervivencia. Lo entiendo, dijo en voz baja. No puedes bajar la guardia ni por un segundo. Cara detuvo su mirada, fijándose en la de él. Pero aquí es más seguro, dijo por ti. Luke contuvo la respiración. Apartó la mirada. De repente, encontró las tablas del suelo interesantes. No soy solo yo. Has hecho tu segunda parte. Cara inclinó la cabeza. Su sonrisa, al regresar, extendió la mano sobre la mesa y tocó el dispositivo. La palabra flotaba en el aire, simple pero profunda. Lucas sintió un pequeño acuerdo tácito que pasaba entre ellos a medida que avanzaba la noche. Luke se encontró afuera, en el porche, con el aire fresco de la noche mordiéndole la piel. Se apoyó en la barandilla, mirando hacia la vasta extensión de estrellas. El peso de las últimas semanas pesaba sobre sus hombros, la llegada de Kai y Laura, las batallas con los cazadores y el creciente vínculo que no podía ignorar. Escuchó el crujido de la puerta de la cabaña y se giró para ver a Cara saliendo. Sostenía una taza en sus manos. El vapor se enroscaba en el aire frío. Su piel violeta brillaba débilmente bajo la luz de la luna y sus ojos plateados parecían contener 1000 pensamientos no dichos. ¿No podía dormir?, preguntó, moviéndose para hacerle espacio en el porche. Cara negó con la cabeza. Acercándose, le ofreció la taza y él la aceptó sin dudarlo. La bebida estaba tibia y ligeramente dulce, una mezcla de ingredientes humanos y alienígenas que ella había inventado. Tomó un sorbo, saboreando el sabor inesperado. Bueno, dijo, entregándoselo. De vuelta a ella, Cara se sentó a su lado. Su mirada se elevó hacia las estrellas por un momento. Se sentaron en silencio. El único sonido era el leve susurro del bosque. Luego ella habló. Mi gente vio las estrellas como guías, dijo con voz suave. Nos dijeron a dónde ir. ¿Quiénes somos? Luke la miró intrigado como Maps. Cara negó con la cabeza. Más, nos hablan, cuentan historias, nos ayudan a entender. Luke siguió su mirada, tratando de ver las estrellas como ella. ¿Y qué te están diciendo ahora? Las marcas de Cara se encendieron brevemente, sus labios presionando en una línea pensativa. No estoy solo. Luke sintió una extraña opresión en su pecho. No le estás, dijo después de una larga pausa. Cara se giró hacia él. Su expresión se suavizó. ¿Sientes lo mismo? Luke dudó. El peso de su pregunta se posó pesadamente sobre él. Pero mientras la miraba, la fuerza y la vulnerabilidad grabadas en cada línea de su rostro, él sabía la respuesta. Sí, dijo. Sí, quiero. Su sonrisa era pequeña pero radiante. Un destello de luz en la silenciosa oscuridad. Los días que siguieron se llenaron de un nuevo tipo de energía. Cara y Luke trabajan lado a lado reparando partes de la cabaña y expandiendo sus defensas, sus conversaciones, una vez forzadas y cautelosas. Se volvieron más naturales, llenas de bromas compartidas y pequeños momentos de entendimiento una tarde mientras trabajaban para reforzar la cerca del jardín. Cara hizo una pregunta que tomó a Luke por sorpresa. ¿Humanos cómo demuestran amor? Luke se congeló a mitad de golpe, el martillo en su mano flotando sobre un clavo. Se giró hacia ella, su expresión una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Por qué preguntas, Cara? Se encogió de hombros, su mirada fija en el trozo de madera que sostenía tus maneras diferentes. ¿Quiere entender, Luke? Dejó el martillo apoyado contra la cerca. Bueno, depende de la persona, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Algunas personas son ruidosas al respecto, grandes gestos, grandes palabras. Otros no tanto, lo demuestran de maneras más silenciosas, pequeñas cosas. Cara lo miró, sus ojos buscando su rostro, y Luke dudó, la pregunta golpeando más cerca de lo que esperaba. Supongo que soy un tipo más tranquilo. Cara sonrió levemente. Ya veo. Ella no dijo más, pero Luke no pudo evitar la sensación de que su pregunta había sido más que curiosidad. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el hogar, Luke se encontró sentado más cerca de Cara de lo habitual. Laura estaba dormida, su pequeño, el cuerpo acurrucado bajo una manta en el suelo. El silencio era reconfortante, pero Luke sintió la necesidad de llenarlo. Carara, dijo en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Levantó la vista del dispositivo en el que estaba trabajando. Su expresión era abierta. Sí. ¿Tu gente tiene algo? Como el matrimonio. Una forma de decir que esta persona importa más que nadie. Cara inclinó la cabeza. Sus marcas brillaban débilmente. Nos unimos profundamente. No son palabras, es saber. Lucas sintió. Su pecho se apretaba. ¿Y cómo lo sabes? Cara sonrió. Una calidez en su mirada hizo que su pulso se acelerara.
Cuando los ves, te sientes como en casa. Luke tragó saliva con dificultad. Sus ojos se posaron en sus manos. «Hogar», repitió en voz baja. Cara extendió la mano y rozó su mano. «Sí, hogar». En ese momento, Luke sintió que algo cambiaba. La cabaña ya no era solo un lugar. Era un sentimiento, una conexión. Y estaba justo frente a él. Y mientras el fuego ardía bajo Carrara comenzó a tararear una melodía suave y cautivadora. Luke escuchó el sonido tejiendo a través del aire como un hilo que los conectaba. No reconoció la canción, pero no importaba, era de ella, y eso lo hizo suficiente. «Enséñame», dijo de repente. Cara parpadeó sorprendido. «Enséñame la canción», dijo inclinándose más cerca. «Enséñame tu canción». La sonrisa de Cara creció y comenzó a tararear de nuevo, esta vez más lento, su voz guiándolo. Luke se unió vacilante, sus tonos profundos mezclándose con sus notas melódicas más altas. La armonía era imperfecta, pero estaba allí. Mientras la canción se desvanecía, Cara puso una mano sobre la del «Juntos», dijo. Lucas sintió su voz firme. «Juntos» por primera vez en años. Luke Carter sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, y por primera vez supo que no tenía que hacerlo solo. El aire en la cabaña colgaba pesado con anticipación, una tensión tácita. Asentándose sobre la pequeña familia, Cara estaba junto a la ventana, sus ojos plateados reflejando la luz de la mañana. Filtrándose a través de los árboles, sus delgados dedos se cernían sobre pulsera que había rescatado de un barco naufragado. Su tenue brillo azul pulsaba constantemente. Habían pasado semanas desde que el dispositivo había captado la señal de socorro, una débil llamada desesperada de su gente. Ahora el pulso era más fuerte, más insistente, como un latido, extendiéndose a través de las estrellas detrás de ella. Luke Carter se apoyó en el marco de la puerta, sus brazos cruzados, su rostro robusto estaba tranquilo. Pero su ceño fruncido delataba su inquietud. «Se está acercando, ¿no es así?», preguntó rompiendo el silencio. Cara sintió. «Sí, no es tan lejos. Tal vez 2 días». Laura se sentó en el suelo acunando el pequeño pájaro de madera que Luke había tallado para ella. Los ojos luminosos de la niña se movieron entre su madre y Luke, su expresión solemne. Era demasiado joven para comprender completamente la gravedad de la decisión que se cernía sobre ellos, pero aún así la sintió. Carrara se volvió hacia Luke. Su voz suave pero firme. «Debemos irnos». La mandíbula de Luke se tensó, pero no discutió. Había sabido que este momento llegaría desde que Kaya reveló por primera vez la señal. Era el último vínculo con su mundo, una oportunidad de reconectarse con lo que quedaba de su gente, pero también significaba dejando atrás el frágil santuario que habían construido juntos. «¿Estás seguro de que es seguro?», preguntó, su tono cauteloso. «¿Y si es una trampa?». Cara dudó, sus marcas atenuándose ligeramente mientras consideraba sus palabras. «No los admitió, pero debo averiguarlo». Lucas sintió su expresión suavizándose. «Entonces nos iremos todos los demás». Los ojos de Cara se abrieron ligeramente. La sorpresa cruzó su rostro. «¿Dejarías tu hogar?». Luke miró alrededor de la cabaña, el lugar que había sido su refugio durante tantos años. Las paredes, una vez un escudo contra el mundo, ahora se sentían como una jaula. La miró, su voz resuelta. «Este dejó de ser solo mi hogar hace mucho tiempo». Los preparativos comenzaron de inmediato. Cara trabajó incansablemente modificando la tecnología alienígena restante para ayudarlos a navegar el viaje. Construyó un escudo de energía portátil, un dispositivo compacto diseñado para protegerlos de posibles ataques. Luke reunió suministros, comida, agua y las herramientas en las que había confiado durante años en el desierto. Se movió con un propósito, su entrenamiento militar, guiando cada decisión. Laura, sintiendo la gravedad del momento, ayudó a su manera, organizó sus escasas pertenencias en pilas ordenadas, sus pequeñas manos trabajando. Luke sonrió diligentemente mientras la observaba. Una punzada de orgullo se mezclaba con el dolor de la incertidumbre. «Buen trabajo, niña», dijo, alborotándole el pelo. Ella le sonrió radiante. Su inocente alegría ave se conmovió por sus pensamientos atribulados mientras el sol se ponía tras el horizonte proyectando largas sombras a través del bosque. La familia se reunió alrededor del fuego para pasar una última noche en la cabaña. Cara tarareó una suave melodía, una canción de su mundo natal que resonó con una belleza dolorida. Laura se apoyó en su madre. Sus ojos se volvieron pesados por el sueño. Luke se sentó, mirando en silencio las llamas mientras el peso de su decisión se asentaba sobre él. «¿No tienes miedo?», preguntó, rompiendo repentinamente la quietud. Kaya lo miró con la mirada fija. «Tengo miedo», admitió, «pero tengo más miedo de no hacer nada». Luke asintió. Su respeto por ella crecía con cada palabra. «Eres más valiente que yo». Cara sonrió levemente.
Estás equivocado, el viaje comenzó al amanecer. La familia se adentró en el bosque con una mezcla de determinación y temor. Cara abrió el camino. Su pulsera brillaba tenuemente mientras los guiaba hacia la señal. Luke siguió de cerca su R colgada del hombro y sus ojos escaneando los árboles en busca de cualquier señal de peligro. Laura caminó entre ellos agarrando firmemente su pájaro tallado. El bosque estaba vivo con el sonido, pero Luke notó los cambios sutiles. Aves alzando el vuelo. Los animales se alejaban rápidamente a medida que se adentraban en el desierto. Los cazadores le habían enseñado a notar tales señales, y no podía evitar la sensación de que estaban siendo observados. «No estamos solos», dijo en voz baja. Su mano se aferró a su arma. Cara se detuvo. Sus marcas brillaron brevemente mientras escaneaba el área. «Están cerca», dijo en voz baja. «Pero no saben quiénes somos». Luke frunció el ceño. «Mantengámoslo así». Al caer la noche, acamparon en un pequeño claro usando el escudo de energía de Cara para crear una barrera protectora. Laura se durmió rápidamente. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra su madre. Luke se sentó en el borde del campamento con su rifle apoyado en su regazo mientras vigilaba. Cara se unió a él sentada. Lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. «No descanses», observó ella. «No puedo», respondió su voz tranquila. «No hasta que sepa que estás a salvo». Cara puso una mano sobre la suya, su toque ligero pero enraizado. «Estamos a salvo por ti». Luke la miró, su corazón se apretó. «No soy solo yo», dijo. «Somos un equipo». Cara sonrió, sus marcas brillando suavemente juntos. La etapa final del viaje los llevó a un valle oculto, su exuberante vegetación, un marcado contraste con el denso bosque que habían dejado atrás. En su centro se encontraba una estructura energética de origen alienígena. Su superficie brillaba como metal líquido, el pulso de la señal ahora más fuerte, un ritmo constante que resonaba en el aire. Cara se acercó con cautela, su respiración se entrecortó cuando la estructura comenzó a cambiar. Los paneles se abrieron revelando un interior bañado en una suave luz etérea. Emergió una figura humanoide pero inconfundiblemente alienígena, su forma adornada con marcas similar a Cars. «Cara», dijo la figura, su voz en capas melódicas. «Sobreviviste». Las lágrimas brotaron de los ojos de Cara cuando dio un paso adelante, su voz temblorosa. «Lo hice y traje a la familia». La mirada de la figura se dirigió a Luke y Laura. Una mirada de curiosidad y comprensión cruzó su rostro. «Entonces eres bienvenido». Luke exhaló. La tensión en su cuerpo se alivió por primera vez en días. Miró a Carrara, una sonrisa tirando de sus labios. «Parece que lo logramos». Carrara se giró hacia él. Sus ojos brillaban. «Porque somos fuertes». Mientras entraban en la luz, Luke sintió una extraña sensación de paz. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez creyó que tenían un futuro, uno construido sobre la confianza, la resiliencia y el vínculo inquebrantable de una familia forjada en las estrellas.